Procedimiento abreviado. Juicio oral número 14/2003. Se va a proceder al juicio contra Ramón García, de 22 años de edad y nacionalidad española, residente en Seattle en la actualidad, acusado del asesinato de Martha White, de 22 años de edad y nacionalidad estadounidense, residente en Seattle, cometido el 18 de abril de 2016 en Seattle. Tras una vista preliminar en Estados Unidos, donde las pruebas fueron concluyentes en lo que respecta a la comisión del crimen, se procedió a la extradición del acusado para ser juzgado en España para determinar las causas del delito y el estado del acusado en el momento de los hechos y el papel desempeñado por el cómplice. Alicia Fogg, la noche de autos. Se declara abierta la sesión y se va a dar lectura al escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal. Se recuerda al acusado que tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. El juicio se desarrollará con 2 intérpretes para dar asistencia lingüística en inglés y en francés. Procedo a leer el auto. El día 18 de abril de 2016, durante una fiesta en casa de Alice Fogg, el acusado, Ramón García, según las declaraciones de los testigos, intentó seducir a la víctima, Martha White, que posteriormente, según reveló la autopsia, resultó estar bajo los efectos de un depresor del sistema nervioso central que supuestamente se le vertió en la bebida que ella estaba tomando en dicha fiesta. Los asistentes a la fiesta corroboraron cómo, posteriormente, el señor García se marchó con la víctima a casa de éste, introduciéndola en un vehículo con la ayuda de Alice Fogg. Una vez en el domicilio del acusado, y según resultó probado por la autopsia, se produjo la violación de la víctima. La dosis de GHB encontrada en el organismo, sustancia que posteriormente se encontró en casa del acusado, permite concluir que la víctima no habría podido consentir las relaciones por encontrarse probablemente en un estado de semi-inconsciencia y sufrió desgarro vaginal. La víctima recibió repetidas puñaladas con un arma blanca en cuello, estómago, tórax y parte baja de la espalda. La autopsia reveló que la víctima murió desangrada como consecuencia de las numerosas heridas. El arma del crimen se encontró en el armario del joven. La víctima presentaba restos de ADN del acusado bajo las uñas y en su cuerpo se encontraron restos de semen que corresponden al acusado. El acusado tiene antecedentes penales por delitos menores. Con la venia, llamo a declarar a la señora forense. ¿Puede usted exponer los datos más relevantes del informe forense? With the permission of Your Honor, I call the forensic to testify. In total, 27 bones were reportedly found on the victim's body during the examination. They were caused by a sharp object in the thorax, stomach, neck area, and lower back. A stab in the upper part of the thorax damaged the left carotid artery and lung. The stab in the lower back caused fracturing in the 11th and 12th ribs, as well as damage to the spinal column. The fatal bones on the thorax and the neck are what caused the death. Blood entered the girl's lungs when her neck was cut, causing the death. The number and depth of the stabbed bones prove that the killer behaved brutally. Cuts and bruises conclude that the victim tried to defend herself and fight back. DNA and skin of the defendant was found underneath the fingernails of the victim. No other DNA, having been found on the scent or the body of the victim, leads to believe that a single assailant was responsible for the crime. En total se encontraron 27 heridas en el cuerpo de la víctima durante el examen. Fueron causadas por un objeto punzante en el tórax, estómago, área del cuello y parte posterior más baja de la espalda. Una puñalada en la parte superior del tórax dañó la arteria carótida izquierda y el pulmón. La puñalada en la parte inferior de la espalda causó fracturas de las costillas 11 y 12, además de daños en la columna vertebral. Las heridas en tórax y cuello son la causa de la muerte, ya que la sangre entró en los pulmones de la joven al seccionar el cuello. El número y la profundidad de las heridas de puñaladas demuestran la brutalidad con la que actuó el asesino. Los cortes y hematomas concluyen que la víctima intentó defenderse y luchar. El ADN y la piel del acusado se encontraron debajo de las uñas de la víctima. El hecho de no haber encontrado ningún otro resto de ADN en la escena del crimen o el cuerpo de la víctima lleva a creer que el responsable del crimen es un único agresor. ¿Se encontraron restos de semen en el cuerpo de la víctima que prueben que se produjo una agresión sexual? Were there semen traces found in the corpse that can prove a sexual assault? Yes, there are. Sexual assault is proof since traces of semen matching with the defendant were left behind on the victim's body and her underwear. Besides, due to the brutality the killer acted with, the victim suffered a vaginal tear. The presence of GHB in the victim's system proves that she was drugged 2 hours before the death and became incapacitated due to the sedative effects of this substance.
Sí, la agresión sexual queda demostrada con los restos de semen hallados en el cuerpo de la víctima y su ropa interior, ya que coinciden con el acusado. Además, debido a la brutalidad con la que actuó el asesino, la víctima sufrió desgarro vaginal. La presencia de GHB en el sistema de la víctima demuestra que ésta fue drogada 2 horas antes de su muerte y quedó incapacitada debido a los efectos sedantes de esta sustancia. ¿Se encontraba la víctima con vida en el momento de arrojarla al arroyo? Was the victim alive when she was thrown to the river? There was no water in her lungs or evidence of clawing on the fingers and hands in order to try to escape, which proves that the victim was dead when she was thrown into the river. No había agua en los pulmones ni pruebas de que se agarrara con los dedos o las manos para intentar escapar, lo que demuestra que la víctima ya había fallecido cuando la arrojaron al río. Puede sentarse, señora forense. You may sit. El Ministerio Fiscal llama a declarar a la testigo ocular, la señora Miller. Cuente lo que vio la noche de autos. The prosecution calls the eyewitness to testify, Miss Miller. Tell what you saw the night in question. I was Marta's best friend and still can't believe what happened. But yes, I remember seeing Marta speaking with Ramon during the party. Era la mejor amiga de Marta y aún no me puedo creer lo que ocurrió. Recuerdo haber visto a Marta hablando con Ramón durante la fiesta. ¿Se mostraba el acusado violento con la víctima? Did the defendant show signs of violence to the victim? No, it seemed a normal conversation to me. I know that they had chatted before, and well, in fact, she had shown me some WhatsApp conversations, and she told me that he was a bit annoying. She wasn't comfortable with that, so when I saw them speaking, I really worried about it. Me pareció una conversación normal. Sé que habían hablado antes. Bueno, de hecho, Marta me había enseñado algunas conversaciones de WhatsApp en las que Ramón parecía insistir demasiado en quedar con ella. Por eso me preocupé cuando los vi hablando. Sabía que ella no se sentía cómoda. And when the party was about to end, I saw Ramon living with Marta. And I knew that there was something going on there. So I went inside, I picked my things, and when I tried to follow them, they had already left. I was told that they had left in his car. Sin embargo, cuando la fiesta estaba a punto de terminar, vi a Ramón salir con Marta. Sabía que algo pasaba, así que entré a recoger mis cosas e intenté seguirles, pero ya se habían ido. Me dijeron que se fueron a casa de él en su coche. ¿Qué hizo usted entonces? ¿Se marchó a casa? What did you do then? Did you go back home? No, I went back to the party. And around two hours later, I saw Alice talking on her phone with someone. I overheard part of the conversation, and I can tell that she was speaking with Ramon. And that's when I knew that something was going wrong. I think that she had something to do with that. She was really nervous, and she kicked us out from her house. Volví a la fiesta. Sin embargo, más o menos 2 horas más tarde, vi a Alice hablando por teléfono con alguien. Oí parte de la conversación y sé que estaba hablando con Ramón. Es por lo que creo que ella tiene algo que ver con lo que le pasó a Marta. Estaba muy nerviosa y después nos echó de su casa. Muchas gracias. No hay más preguntas, señoría. Thank you. No further questions, Your Honor. Señora letrada, ¿tiene alguna otra pregunta? Gracias, señoría. Señorita Miller, ¿había usted consumido alcohol durante la noche? Thank you, Your Honor. Miss Miller, did you have alcohol that night? Yes, we had been drinking, but she was unusually drunk. She was too passed out. She couldn't stand and she could hardly talk. Sí, habíamos estado bebiendo, pero ella parecía más borracha de lo normal. No se sostenía en pie y apenas podía hablar. Entonces, si la vio en esas condiciones tan deplorables, ¿por qué no la ayudó? So, if you saw her in that conditions, why didn't you help her? I went inside to pick my things, but when I came outside, they had already left, as I said. So I kept on calling her, but her phone was turned off. Volví a coger mis cosas, pero cuando salí, como ya he dicho, ya se habían ido. Le llamé varias veces, pero tenía el teléfono apagado. No hay más preguntas, señoría. Señorita Miller, se puede sentar. No further questions, Your Honor. Miss Miller, you may sit. Con la venia, llamo a declarar a Alice Fogg. Señorita Fogg, se le acusa de colaboración y encubrimiento. ¿Podría contarnos su versión de los hechos? Votre Honneur, j'appelle l'accusée Alice Fogg. Mademoiselle Fogg, vous êtes accusée de collaboration et occultation. Pouvez-vous raconter votre version des faits? J'avais organisé une soirée chez moi pendant laquelle on a bu de l'alcool. Et depuis le début, j'ai vu comment Marta, elle voulait draguer mon amie. Había organizado una fiesta en mi casa y bebimos alcohol.
Desde el principio vi cómo Martha quería ligar con mi amigo. ¿Les vio salir juntos de la fiesta? ¿Le comentaron a dónde se marchaban? Est-ce que vous les avez vus en sortant ensemble de la fête? Il vous a dit quelque chose? Oui, je les ai vus et en fait, je lui avais demandé ce qu'il allait faire et il m'avait dit qu'il allait juste faire un tour. Sí, les vi, pero ya le había preguntado lo que iban a hacer y me dijo que solo iban a dar un paseo. En su anterior declaración dijo que mi cliente le llamó por teléfono. ¿Nos puede decir qué le contó? Qu'est-ce que vous avez fait quand mon client vous a appelé? Il vous a raconté quelque chose? Oui, j'ai reçu son appel quand j'étais chez moi et il était très très nerveux. Il m'a demandé d'aller chez lui. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. J'ai donc décidé de terminer la soirée. J'ai demandé à tout le monde de partir. Estaba en mi casa cuando me llamó. Estaba muy nervioso y me pidió que fuera a su casa. Tuve la impresión de que algo no iba bien. Por eso decidí poner fin a la fiesta y le pedí a todo el mundo que se fuera. ¿En qué estado se encontraba mi cliente cuando le llamó y cuando llegó a su casa? ¿Se encontraba nervioso, todavía borracho quizás? Dans quel état vous avez trouvé mon client quand vous êtes arrivé chez lui? Il était nerveux ou peut-être encore bourré? Quand je suis arrivée, il était encore assez bourré et hors de soi, oui. Sí, cuando llegué estaba todavía bastante borracho y fuera de sí. ¿Y qué ocurrió en casa de mi cliente? Et qu'est-ce qui est arrivé chez mon client? J'ai essayé de le calmer parce que j'arrivais pas à comprendre un seul mot. Ensuite, il m'a dit que quelque chose de mauvais s'était passé et qu'il avait besoin de mon aide. Intenté calmarle porque no entendía ni una sola palabra de lo que me decía. Después me dijo que algo malo había pasado y que necesitaba mi ayuda. ¿Y qué ocurrió entonces? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai trouvé le cœur de Martha sur le lit et il y avait plein de sang partout. Je voulais appeler la police, mais finalement, Ramon, il m'a convaincue de ne pas le faire en me disant que j'étais déjà impliquée et que s'ils nous découvraient, on irait en tôle. J'avais très très peur et on a finalement décidé de se débarrasser du corps. On a pris le corps entre les deux, on l'a mis dans le coffre de la voiture. Je regrettais tout de suite, mais on ne pouvait pas faire marche arrière. Putain que j'étais conne. Encontré el cuerpo de Marta sobre la cama y había sangre por todas partes. Yo quería llamar a la policía, pero al final Ramón me convenció para que no lo hiciera, diciéndome que ya estaba implicada y que si nos descubrían iríamos a la cárcel. Estaba muy asustada y finalmente decidimos deshacernos del cuerpo. Entre los dos, cogimos el cuerpo y lo metimos en el maletero del coche. Me arrepentí enseguida, pero ya no había marcha atrás. Joder, qué tonta fui, la he cagado. Disculpe el registro, son palabras literales de la acusada. Gracias. No hay más preguntas para la cómplice, la señorita Ford. Ya puede sentarse. Il n'y a plus de questions, votre honneur, vous pouvez vous asseoir. Con la venia, llamo al estrado a mi cliente. Por favor, exponga su versión de los hechos con detalle. Mi amiga Liz había organizado una fiesta en su casa y yo decidí acudir. Vi que Martha estaba en la fiesta y estaba receptiva, quería hablar con ella y bueno, pues lo hice, ¿no? Y bueno, básicamente hablando con ella le dije que sí quería venirse a mi casa, me dijo que sí, habíamos bebido los dos, no solo yo, habíamos bebido los dos y nos marchamos para mi casa. ¿Y qué ocurrió en la casa? Lo cierto es que no recuerdo nada, estaba bastante borracho y lo único que recuerdo es encontrar el cuerpo lleno de sangre y un cuchillo, pero nada más. ¿Y entonces cómo explicas las heridas de arma blanca que encontramos en el cuerpo de la víctima? Como ya he dicho, no recuerdo absolutamente nada más que encontrar el cuerpo y el cuchillo. ¿Considera usted, por tanto, que en ese momento no era consciente de sus actos, quizás debido al problema de alcohol que tiene, agravado por la elevada ingesta de esa noche? De hecho, no es la primera vez que su mente se bloquea después de un episodio traumático como este, ¿verdad? Protesto, señoría. Según el informe de la psiquiatra, no es cierto que el acusado sufriera ningún tipo de enajenación mental ni alcoholismo crónico. Señora psiquiatra, ¿puede usted corroborar esto? Salga al estrado.
Las pruebas psicológicas a las que fue sometido el acusado a posteriori para evaluar las facultades mentales ahora o en el pasado no indican que el preso padezca enajenación mental. El acusado es capaz de distinguir entre el bien y el mal, si bien las pruebas han revelado un índice muy bajo de empatía y patrones asociados con la misoginia. El consumo elevado de narcóticos y sustancias opiáceas previo a la comisión del delito y la mezcla de estos con una ingesta muy elevada de alcohol pueden haber actuado como alteradores de la percepción de la realidad, desencadenantes de ira e incentivadores del ensañamiento probado. No obstante, la presencia de GHB en la víctima lleva a pensar que el acusado actuó con la intención manifiesta de abusar sexualmente de ella, lo que sería incompatible con un estado de trastorno mental transitorio en el momento de la ejecución del crimen o en momentos posteriores al mismo, o cuanto menos desmentiría que esta perturbación mental pasajera anulase plenamente la capacidad intelectual o la capacidad volitiva del acusado. Muchas gracias. Puede sentarse. En función de los hechos relatados, queda probado que el acusado, al cometer los hechos, no tenía alteradas de forma significativa sus facultades intelectivas ni volitivas, en virtud de lo cual la Fiscalía pide una pena de 20 años de prisión por asesinato con violencia y ensañamiento y por violación. Además, el acusado ya tenía antecedentes penales por delitos menores y había sido acusado de violación anteriormente. Protesto, señoría. Pido que no conste en acta las anteriores acusaciones de violación sobre mi cliente, ya que finalmente no pudieron ser probados y el acusado resultó absuelto de los cargos. Por ello, la defensa solicita una reducción de la condena a 10 años por tratarse de un hecho aislado y por contar con atenuantes como el estado de embriaguez. Protesto, señoría. No se ha podido probar que el acusado hubiera alterado su voluntad por la ingesta de alcohol. Dicho esto, solicito la pena de 20 años de prisión para el acusado y 10 años de prisión a Alice Fogg por encubrimiento y colaboración. ¿Se pueden sentar, por favor? Pónganse en pie, que se pongan en pie los acusados, por favor. Por la autoridad que me otorga la Constitución y de acuerdo con las disposiciones legales, voy a emitir la sentencia en forma oral en este mismo momento. Así, declaro que en el juicio ha quedado probado que Ramón García es culpable por asesinato con violencia, ensañamiento y violación a la víctima, sin que haya podido ser probado que la intoxicación etílica o la perturbación mental pasajera que alegan tanto el acusado como su defensa hubieran anulado completamente su capacidad intelectual o capacidad volitiva o bien su intención de cometer los hechos de los que se le acusa y considero probados. Por ello impongo al acusado Ramón García una condena de 15 años en prisión sin fianza y 5 años bajo libertad vigilada al salir de prisión, y a Alice Fogg una condena de 5 años de prisión por delitos de colaboración y encubrimiento justificada por el arrepentimiento que la acusada ha mostrado durante el juicio. No obstante, este testimonio de esta resolución se les entregará a ambas partes por escrito y podrán recurrir ante la audiencia provincial. Para finalizar, quiero agradecer a los intérpretes su trabajo. Se levanta la sesión.